Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Te habla tu hermano y amigo Dreni del Rosario. En esta sección, un solo evangelio. Hoy es 6 de enero y el evangelio que corresponde a este día es de San Mateo capítulo 2, versículo del 1 al 12. Y toda palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús nació en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes. Unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Es que vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes, al oírlo, se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Así que convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos les respondieron: en Belén de Judea, porque así lo dejó escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó aparte a los magos y gracias a sus datos pudo precisar el tiempo de la aparición de la estrella. Después los envió a Belén con este encargo: id e indagad cuidadosamente sobre ese niño, y cuando lo encontréis, comunicádmelo, para ir también yo a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Al entrar en la casa, vieron al niño con María, su madre. Entonces se postraron y lo adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Pero avisados en sueños que no volvieran a Herodes, se regresaron a su país por otro camino. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Jesús nació. El Dios que salva ya está presente. Mateo describe cómo se va a encontrar el lugar donde nace para que su nacimiento sea también el mío. En Belén es la ciudad de David. Lucas narra también que nace en Belén a causa del censo. En tiempo del rey Herodes, es Herodes el Grande, rey déspota y disoluto. Había reconstruido suntuosamente el templo, pero era odiado por el pueblo como extranjero y vasallo de los romanos. Es el rey de Judea, de la tierra que posee. No es rey de los judíos, de las personas que habitan allí. El rey de ellas es Cristo que libera. Unos magos. El término mago denota a uno que pertenece a la casta sacerdotal de Persia. Más tarde, en el helenismo, designa a los teólogos, a los filósofos y a los científicos orientales, así como también a los astrólogos, brujos y charlatanes. La línea de marcación entre estas categorías de personas nunca es clara. Sófocles y Eurípides los toman en sentido negativo. Filón llama mago a Balaam, el profeta pagano que viene del oriente, en Números capítulo 23, versículo 7, y anuncia la estrella que surgirá sobre Israel, en Números capítulo 24, versículo 17. Los hebreos siempre han tenido una alergia a lo que es mágico, lo cual era muy común entre los otros pueblos. Aunque va siendo de moda, representa una regresión peligrosa. Como la ciencia sustrae a la magia las energías materiales y las pone a nuestro servicio,
Así la fe sustrae el bien y el mal y lo entrega a nuestra responsabilidad. Lamentablemente, uno puede conservar la mentalidad infantil incluso en uno solo de los dos ámbitos, olvidando que lo mágico siempre se vuelve trágico. A Cristo se le ve como la luz que pone fin a lo trágico de la historia para entregarla a la libertad del hombre. En este relato los magos son vistos en términos positivos. No son unos magos, sino unos sabios que siguen las indicaciones de la estrella. Mirar las estrellas, asombrarse ante la inmensidad del cielo y tratar de comprenderlo, escrutar su ritmo, armonía, es el comienzo del saber humano. El cielo regula la tierra, marca la sucesión de las estaciones, de los meses, de los días y las horas. Determina su trabajo y su descanso, las siembra, las cosechas, el separarse y el volverse a encontrar, el guardar luto y el celebrar fiesta. Medir el tiempo es la primera ciencia del hombre. Consiste de que el tiempo que tiene, que es disponible, es limitado. Los magos no se conforman con observar las estrellas cuando aparecen, permanecen y desaparecen. Para ellos, la ciencia no consiste solamente en la observación de lo que existe, sino también en preguntarse qué significa. El oriente es el origen del sol y de la sabiduría, de la naturaleza y de la cultura. Todo lo que Dios ha hecho, incluso el oriente, encuentra en Jerusalén su fuente. ¿Dónde? Esta es la pregunta que guía para buscar y llevar a encontrar. El hombre es definido por el tiempo y por el espacio, por el cuándo y el dónde. El tiempo es la vida, el espacio la delimita del resto. El cuando no es un problema, el único cuando es siempre y solamente ahora. El resto ya no existe o no existe todavía. El problema abierto sigue siendo el del dónde. Por eso, el hombre es peregrino en busca de su dónde, que hace que él sea lo que es y le hace sentir que está en su casa. ¿Dónde ha nacido el Señor? ¿A quién debo y deseo encontrar ahora? La sabiduría, reflejo de la luz increada, guía a los magos a Jerusalén. Allí está el centro del pueblo que es depositario de la promesa y de la escritura. La razón, al buscar salvación, se abre a la revelación allí donde se da. En Israel es donde se encuentra Cristo para todos y para siempre. Perder esta raíz es perder el fruto. La primera tentación es la de abrirse a Dios, pero negando la historia en la cual Él se revela y obra, reduciéndolo todo a ideología y símbolo sin su contenido. Eso es lo que hacen varios iluminismos y moralismos antiguos y recientes, como por ejemplo la Nueva Era. Quien no reconoce a Jesús en la carne no es de Dios. Primera de Juan capítulo 4 versículo 2 siguiente. Sencillamente está engañado. Separarse de Israel, antiguo y nuevo, de María y de la iglesia, es perder el evangelio. La carne del Dios con nosotros, la salvación viene de los judíos, como dice Juan capítulo 4 versículo 22. Es una persona y tiene un nombre, Jesús, el rey de los judíos. Tenemos a Herodes, rey de Judea, y a Jesús, rey de los judíos.
El primero los tiene a todo en sus manos. El segundo se pone en las manos de todos. El primero será el perseguidor y este será el perseguido. Y al final será juzgado, encarnecido y crucificado, siempre como rey. Como en Judea, así en todo rincón de la tierra existen dos modos opuestos de ser rey. Uno poderoso que oprime, el otro humilde que salva. Los dos se relacionan como la luz y las tinieblas. Los magos buscan al rey de los judíos, no al rey de Judea. En su casa podían encontrar algo mejor o peor. El rey es el modelo de hombre, la imagen de Dios. ¿A qué rey? ¿A qué hombre? ¿A qué Dios? ¿Y qué salvación buscamos? Su estrella. Cada uno tiene una estrella que con él nace y se apaga. Así pensaban los antiguos. Nuestro nombre está en el cielo, en Dios. En el tiempo de Jesús hubo una conjunción entre Júpiter y Saturno, estrella del sábado, fiesta de los judíos. Además apareció el cometa de Halley. Cualquiera haya sido la señal, se trata de una estrella teológica. Probablemente Mateo, que escribe para judeocristianos, piensa en la estrella que fue vista por el pagano Balaán. Si la ciencia mide lo que es visible, la sabiduría busca la verdad invisible y no está satisfecha hasta cuando logra abrirse al sentido último. Todo pensamiento no decapitado florece en la trascendencia. La estrella, luz de la noche, es la razón humana que por no estar nunca satisfecha de lo que sabe y abierta a lo que ignora, guía al hombre hacia una verdad más grande. La sabiduría conduce también a los paganos. En su éxodo como luz de estrella en la noche, vimos, hemos venido, no basta ver. Es necesario moverse y hacer un recorrido comprometido de búsqueda sin nunca cambiar la verdad con las propias certezas. Quien como Herodes y los escribas se hallan en el palacio de los propios intereses o en la ciudad de sus convicciones, aunque sean verdaderas, no encuentran la verdad. Antes bien, la destruyen donde quiera que esté. La llegada de los magos a Jerusalén recuerda lo que se nos dice en Isaías capítulo 60, versículo del 1 al 5. Y es que a adorarlo. Adorar es el deseo que mueve todo camino desde el principio. Es la finalidad de la comprensión y de la elección a la acción. Adorar es llevar a la boca a besar en comunión de amor y de respiración. Lo que hacen los magos lo harán también al final los apóstoles. Al oír esto, el rey Herodes se sobresaltó. Herodes y toda Jerusalén oyen la pregunta y la búsqueda de los pueblos que se dirigen a ellos. La turbación general es la sorpresa de quien debe decidir cuál rey quiere. Si Herodes, igual al que tiene todos, o bien el que Dios ha prometido. Sumos sacerdotes y a los maestros de la ley, la autoridad política convoca a la autoridad religiosa, que es intelectual, para saber dónde nace este rey. En Belén, como dice Miqueas capítulo 5, versículo 1. Estos tienen la respuesta exacta. Mueven los ojos sobre la escritura,
pero éstas no mueven sus pies hacia el Señor. Saben la verdad, pero se quedan lejos de ella. ¿Cuántas veces el saber sirve para defenderse de lo que se sabe? Deberían salir para ir al encuentro del Señor. Quien no sale para encontrarlo con su conocimiento se hace cómplice de quien mata. La menor, el más pequeño, el mínimo, es el criterio de la elección que hace Dios, criterio opuesto al de Herodes y de todo hombre. El tzimtzum es para los hebreos la característica de Dios que se restringe para dejar espacio y vida a todos. Dios escoge a Israel como pueblo suyo precisamente porque es el más pequeño entre los pueblos. Así acoge a David, el más pequeño entre sus hermanos. Dios escoge las cosas que no son para reducir a la nada lo que es. Por eso, ninguno de los poderosos y de los sabios de este mundo puede reconocerlo. Para encontrar dónde está el Señor, es necesario mirar en la dirección en la que Él se encuentra. Y Él, el más pequeño entre los hermanos, está entre los pequeños. La razón hace buscar al Salvador. La revelación dice dónde se encuentra. La primera dice que existe. La segunda dice quién es. Y le da a la primera nuevos criterios de valoración, los mismos que posee Dios. Por eso en Jerusalén la estrella desaparece. La razón momentáneamente se oscurece frente a la revelación, como las estrellas ante el sol, pero luego reaparece con indicaciones más precisas. Herodes llamó en secreto a los magos y por sus datos precisó el tiempo. El rey de Judea es enemigo del rey de los judíos. Utiliza para sus planes tanto la ciencia indiferente de los escribas como la sabiduría comprometida de los magos. El mal se sirve de todo, sobre todo del bien. Siempre puede considerar que están a su servicio los indiferentes y convertir a los comprometidos en sus aliados más peligrosos, porque son inconscientes. Un saber que no ama es siempre anticristo, pero también un amor que no es prudente se convierte en instrumento de Satanás. De todos modos, el Señor sigue siendo el único Señor de la historia, y todo es con el fin de realizar su designio de amor. Los envió. Herodes convierte a los magos en emisarios suyos de buena fe. Averigua todo. Quiere involucrarnos en sus tramas sin que se den cuenta. He aquí que la estrella los había conducido a Jerusalén. Pero aquí no termina su razón de ser. En la revelación conoce el dónde ha de encontrar quien busca y descubre a la madre y al niño. Se llenaron de inmensa alegría, nos dice la palabra. Dios es amor. Allí es alegría su perfume, señal de su presencia. Donde está Él hay alegría. La tristeza es la señal de su ausencia. Ella se comunica a todo el que ama, a quien descubre el tesoro, a quien encuentra al viviente. La alegría del corazón indica dónde está aquel a quien buscas. Está dentro de ti. Aquel que ya estaba presente en el camino como deseo y tensión, en la alegría del corazón se ofrece como saciedad y distensión. Aquí finalmente entras en casa y encuentras al rey. Vieron al niño. El niño es para que lo vean. ¿Dónde está el niño? Sino en el corazón de quien lo ama, lo escucha y se alegra por ello.
con María su madre, al niño lo encuentras si entras en la casa y está siempre con su madre. La madre es el corazón de quien ya antes lo ha acogido y engendrado, y se convierte en nuestro mismo corazón que le da su carne. Al Hijo lo encuentras en Israel, en María, en la iglesia, en los hermanos, en ti mismo, si lo amas y lo escuchas. Pero nos dice la palabra que se postraron, que lo adoraron. Se detiene el caminar exterior. Con la adoración comienza lo interior. 3 veces se dice adorar. Versículo 8, en el versículo 2 y en el versículo 11. Abrieron luego sus cofres. El tesoro en Mateo es el corazón del hombre. Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Oro, incienso y mirra. Los magos abren su corazón y ofrecen lo que contiene. El oro, riqueza invisible, representa lo que uno tiene. El incienso, invisible como Dios, representa lo que uno desea. La mirra, ungüento que cura las heridas y preserva de la corrupción, representa lo que uno es. La realeza, la divinidad, la mortalidad propia de la criatura, todo lo que el hombre tiene, pero sobre todo lo que desea y lo que le hace falta es su tesoro. Abre para Dios sus haberes, sus deseos y sus carencias, y Dios entra en su tesoro. Aquí está el don del Hijo, es engendrado por el Padre. La carne de nuestro corazón es madre para Él. Al dar lo que ellos son, los magos reciben al que es y llegan a ser ellos mismos semejantes a Él. Dios nace en el hombre y el hombre en Dios. Aquí se completa el camino, avisados en sueños. También los magos, como José, reciben el sueño, el mensaje de Dios. El sueño de Dios influye en la historia más que el poder de todos los poderosos y se mofa de él. Se retiraron a su país, regresan al lugar de donde habían partido, pero lo hacen por otro camino. No ya por aquel de quien busca a uno a quien no conoce, sino por aquel de quien ha encontrado al que busca. Ellos ya no son los de antes. Han encontrado dónde ha nacido el Rey, donde de Dios es el corazón del hombre y el dónde del hombre es el corazón de Dios. Se retiraron como anacoretas, dice el texto griego, a su misma tierra. Tiene ya consigo un nuevo cielo y una nueva tierra, que son semilla que llevarán a donde quiera que vayan. Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.